Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 676 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar del nuevo ChatGPT 5, esta nueva inteligencia artificial que en los últimos meses está revolucionando el panorama mundial, a nivel personal y a nivel profesional. Muchos dicen que ya no pueden vivir sin ChatGPT, pero lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Y por eso te voy a contar qué es la versión 5 de ChatGPT, qué incluye y lo más importante, cuándo la tendremos a nuestra disposición. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás marketing digital y mejorarás tus resultados dedicando tan solo 10 minutos al día, con ayuda de nuestra plataforma de formación, donde encontrarás más de 120 cursos online, tutores para acompañarte, mentorías en directo y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education y entra en nuestros planes desde 9 euros al mes. Hoy es miércoles 12 de abril de 2023 y mi nombre es Juan Merodio y vamos de lleno con ChatGPT 5. Creo que la llegada de esta inteligencia artificial, es obvio que es una revolución. Es una revolución por la que están hablando en todos sitios, no solo en internet, sino en los principales medios de comunicación, en las noticias de los medios de comunicación más top o más potentes de cada uno de los países. Justamente ayer, en las noticias de un medio de comunicación español, hablaban de cómo una persona había utilizado, que serán más, pero justamente contaban el relato de esta persona, ChatGPT, para diseñar su ruta turística cuando llegaba creo que era Roma, la ciudad, ¿no? Y el chico estaba encantado porque no había dejado de ver nada y le había resuelto este problema en tan solo 5 minutos. Pero todo esto va mucho más allá, porque ChatGPT se está convirtiendo en ese asesor digital que vale para todo, que tienes en la palma de tu mano, lo tienes directamente en tu teléfono móvil o en tu ordenador y le vas a poder preguntar, me atrevería a decir en un futuro, de todo. De hecho, fijaos que ayer estuve probando una herramienta que me pareció muy interesante, hago este inciso, porque algo que... Imagínate que tienes un problema legal, ¿no? ¿Qué vas a necesitar? Ya sea personal o profesional, ¿no? En la empresa. Un abogado. Un abogado requiere ir a un abogado, buscarlo, etcétera, etcétera. ¿Y si te digo que hay una inteligencia artificial que ya hace esto? Y eso es lo que descubrí ayer. Una inteligencia artificial que es como ChatGPT, pero para el mundo de la abogacía, o mejor dicho, para las personas que necesitamos asesoramiento legal. Y es brutal porque era un sistema donde se le ha cargado toda la información, leyes, y de una manera, digamos, entendible por cualquier persona, le podías hacer las consultas y el sistema te devolvía la respuesta de acuerdo a la normativa legal. Brutal, dejaba este inciso simplemente para dejar claro hacia dónde estamos yendo. Pero volviendo a ChatGPT, que ya, como decía, se ha vuelto indispensable para muchas personas, entre las cuales me incluyo, porque realmente lo utilizo constantemente para muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que hemos visto ahora es un prototipo que se diseñó el año pasado, un poquito antes, que vio la luz, que se le ha cargado o precargado con cierta información limitada y que pues genera una conversación, pues podemos decir que muy, muy natural. Pero sin embargo, a pesar de lo avanzado que parece, ¿no? Y que a todos nos explota la cabeza cuando vemos las respuestas que nos da, la rapidez, pero como te decía, realmente es solo la punta del iceberg. OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, sigue trabajando muy duro en mejorarlo. Y hace relativamente poco nos presentó su modelo de ChatGPT 4, donde entre otras mejoras incluía el procesamiento de hasta 25.000 palabras, pudiendo crear artículos y noticias perfectas, entendimiento de cierta documentación, ¿no? Para sacar conclusiones. Era, bueno, brutal. Pero realmente creo que el salto más grande, ¿no?, cualitativamente hablando, se va a dar con ChatGPT 5. ChatGPT 5 no hay fecha oficial del lanzamiento, pero puede ser o parece ser que podríamos tenerlo para finales de este 2023, de cara a diciembre de 2023. Y con ChatGPT 5 se dice que se va a alcanzar lo que se llama AGI, que es una inteligencia general
artificial. Acuérdate de este nombre, AGI, inteligencia artificial, inteligencia general artificial, que lo que significa es que esta inteligencia, este chatbot, ha alcanzado la comprensión e inteligencia humana. Fijaos lo que estamos diciendo con todo esto. Es brutal, ¿no? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Es más, fijaos que a día de hoy ChatGPT sabe más que cualquiera de nosotros, ¿no? Le puedes preguntar de 1000 cosas que te va a contestar. No hay persona humana en el mundo que sepa contestar a tantas cosas como a día de hoy ChatGPT. Y recordamos, es solo casi lo que podemos llamar una versión beta, una versión mínima viable, una versión en pruebas. Claro, alrededor de todo esto se generan distintas corrientes de pensamiento. Está la corriente de pensamiento del miedo, decir, qué miedo, los robots van a dominar el mundo, nos va a quitar el trabajo, va a suplantar. Y luego la otra corriente decir, oye, esto es genial, porque nos puede ayudar a ser mejores, profesionalmente hablando, a poder conseguir cierta información. Lo que sucede es que esto sí es cierto que va a agitar, va a hacer un renacer en muchísimos negocios. Esto lo tenemos que tener claro. No es algo que quizá pase, no, es algo que ya está pasando. Os decía el ejemplo que hablaban ayer en las noticias de una ruta turística, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer rutas turísticas y pagas por ello. O las agencias de viaje, por ejemplo, ¿no? Que te ayudan. A día de hoy, este tipo de inteligencia entra en competencia. Te decía el tema de los abogados. También entra en competencia. Porque, ¿y si en lugar de tener que ir a un abogado, pagarle una consulta, pagas X euros al mes por tener un chatbot con toda esa información y cuando lo necesitas le preguntas legalmente? Bien, entonces, a la vista de esto, a nivel de negocio, a nivel de marketing, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre se ha hecho a lo largo de la vida, adaptarnos. Esto es lo que hay. Bien, ¿cómo con esta nueva tecnología puedo utilizarla a mi favor? Puedo hacer más cosas, puedo mejorar mi experiencia de usuario con los clientes. Y ahora es donde vamos a hablar de la parte de marketing, ¿no? Y ChatGPT 5 tiene un foco muy importante en el marketing digital desde el lado, que es donde voy a hacer ahora el inciso, de experiencia de usuario. Algo que sabéis que es fundamental y cada vez más importante en la relación entre marcas y consumidores, ¿no? Fijaos que 5 de las formas en las que ChatGPT 5 nos va a ayudar en nuestro marketing relacionar la parte de experiencia de usuario. La primera, asistencia en tiempo real. Es decir, vamos a poder tener un chatbot que de manera automática, entendiendo por automática que no haya una persona detrás, sea capaz de dar respuesta e interactuar con usuarios de una manera totalmente fluida y natural, como si de un humano se tratase, llegando al punto de que no vamos a saber diferenciar si es una persona o si no es una persona. Esto al final va a mejorar la experiencia de usuario porque nos va a evitar tener que esperar minutos e incluso horas para que nos respondan un web chat. Y cuando te digo lo de horas, te lo digo de verdad. Y lo conté en un podcast hace la semana pasada. Es decir, hace 2 semanas, esto lo sufrí, porque no es vivirlo, es sufrirlo, con una de las principales empresas de telecomunicaciones de España, la cual soy cliente, y necesitaba hacer unas gestiones y acudí a su web chat. Perdonad, tardaron 2 horas y media de reloj en resolverme todo este proceso. ¿Por qué? Porque cada vez que escribía, tardaba 20 minutos en contestarme. Claro, la persona que estaba contestando probablemente tendría 2000 conversaciones abiertas e iba contestando. Pero claro, ella me pedía una información, yo se la contestaba. Pasaban 20 minutos, me volvía a pedir otra cosa, se la contestaba. Total, que hasta que se solucionó todo me tuvo 2 horas y media con la pantalla abierta. Obviamente, estaba haciendo otras cosas, pero ¿en serio tenemos que estar 2 horas y media para esto? No. ChatGPT 5 nos soluciona todo esto y nos permitirá, sin que haya una sobrecarga humana, que el usuario quede mucho más satisfecho y no pierda tiempo. Todo esto nos lleva también al punto 2, que se van a poder automatizar muchas respuestas. Al final es información que se le va a precargar o con ciertas tareas repetitivas que este sistema va a hacer y que evitaremos que una persona tenga que estar haciendo lo mismo una y otra vez. Y esa persona pueda dedicar su tiempo a otras tareas que ChatGPT no puede hacer y que son importantes para el negocio. Tercero, personalización. Y esta parte para mí es de las que más me gusta. No hay experiencia de usuario buena sin personalización. ¿Bien? Siempre cuando llevo muchísimos años haciendo conferencias, ¿no? Pero una de las cosas que destaco siempre en mis conferencias es experiencia de usuario personalizada. ¿Por qué? Porque se habla de experiencia de usuario, pero para mí una experiencia de usuario no puede ser buena si no está personalizada. ¿Por qué? Porque cada uno queremos recibir un trato distinto. Por lo tanto, no me puedes tratar igual a mí
que a mi madre, que a mi padre, que a mi hermano, que a mi hermana, que a mi amigo. Porque somos distintos. Igual que no hablas igual a todas las personas, ¿correcto? Esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, para generar esa excelente experiencia de usuario, la única manera de hacerlo es personalizando al máximo posible esa comunicación. Y aquí es donde entra ChatGPT 5, que es capaz de recopilar datos de tus usuarios, de tus clientes, en función de sus interacciones, en función de sus procesos de compra, si los ha tenido y tienes información de todo eso. Y te va a ayudar, por un lado, a la empresa a entender mejor a tu cliente y a ese cliente en particular, entender mejor el mercado para poder sacar mejores productos, jugar con los precios, entender mejor a la competencia, pero también personalizar la experiencia de ese usuario en base a recomendaciones de estos datos. Como tengo toda esta información, el sistema es capaz de coger esa información y a tiempo real, de manera personalizada, interactuar con el usuario. ¿Esto sustituye el trabajo de una persona? No, porque esto no lo puede hacer ninguna persona. Por eso a día de hoy muchas de las tiendas online son tan estáticas. Porque obviamente una persona no puede tener toda esa información. ¿No? ¿Es cierto que hay sistemas que nos dan esa información? Sí. Yo, por ejemplo, trabajo con CRMs donde a tiempo real ves que una persona está en la tienda online, ves que está visitando, donde está haciendo clic y toda información. Y diría, ¿podría escribirla? Sí. Pero claro, una. Pero cuando tienes 200 personas a la vez, 1000 personas a la vez, o 20 personas a la vez, me da igual, esto no es viable, por lo tanto no se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Con ayuda de la inteligencia artificial. Y además un punto muy interesante también para ChatGPT 5, el análisis de sentimientos, ya que va a ser capaz de analizar el sentimiento detrás de las interacciones de cada usuario. Fijaos que esto es súper interesante, ¿no? La inteligencia artificial analiza muy bien sentimientos. En la pasada Semana Santa estuve hablando en un programa de televisión que me llamaron sobre inteligencia artificial y una de las partes era una noticia donde, creo que era en Málaga, un sistema de inteligencia artificial basado en cámaras analizaba los sentimientos de las personas que estaban durante una procesión. Esto es algo que se lleva haciendo bastantes años en supermercados o en centros comerciales, ¿no? En función de la expresión facial, lo que hace la inteligencia artificial es analizar microgestos para entender esas emociones. Bien, pues ChatGPT nos lo llevamos también a esta parte, ayudar a empresas a identificar problemas de manera proactiva en base a los sentimientos que se generan por las interacciones. Por lo tanto, nos lleva a mejorar mucho más la experiencia de los usuarios. Y todo esto es una parte de lo que vamos a tener con ChatGPT 5, que como dije, teóricamente estará disponible para finales de este 2023. Mientras tanto, utilicemos ChatGPT, el que tenemos ahora, para ir aprendiendo, entendiendo mejor cómo funciona, sabiendo cada vez hacer filtros, mejores preguntas, para que cuando llegue su siguiente actualización estemos mucho más preparados para sacarle todo el jugo que tiene. Muchas gracias a todos un día más por estar ahí en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda que si todavía no eres parte de la comunidad TechDi, la comunidad de marketing digital para los negocios, te esperamos en techdi.education. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.